sumar, ¿sí? Como ustedes saben, la educación no está fuera de los contextos generales de los procesos socioculturales abiertos, ¿sí? Y queremos pensar a la educación en referencia a ellos también, a esos procesos. Y por eso nos interesaba abrir una serie de tópicos entre los que está el espacio y el tiempo de la comunicación digital, deslocalización y simultaneidad. Digamos que lo que buscamos acá es ver cómo la tecnología de la comunicación, el nuevo entramado sociocultural al que nos expone la comunicación contemporánea, cambia lo que llamamos la producción social del tiempo y del espacio. Los modos en que concebimos, las posibilidades que tenemos. Esto parece muy pomposo, pero si ustedes lo pueden pensar rápidamente en su vida cotidiana, más de uno está mandándole un mensajito a la casa, ordenando algo, está actuando en espacios distintos de esto y actuando con la misma validez que aquí. Y lo mismo sucede con el tiempo. Podemos ir hacia atrás, hacia adelante, ya esa es una frontera porosa. Entonces, bueno, queríamos pensarlo, pero no lo queríamos pensar así en cualquier espacio. Bueno, entonces, convocamos a nuestros dos amigos y especialistas. Por un lado tenemos a Lucía Cantamuto. Lucía es profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional del Sur. No voy a hacer toda la presentación que ustedes pueden leer en el sitio, solo decirles que trabaja algo que a mí me resulta muy interesante y es modos del lenguaje en la comunicación por el teléfono celular. Empezó trabajando en los SMS, ahora está en otras plataformas, incluso desde un punto de vista muy lingüístico, la transformación del habla del adolescente bonaerense en algún momento y ahora más de esas cosas. ¿Qué nos va a tratar de trabajar desde ahí? Bueno, cómo cambia precisamente la producción del tiempo y el espacio. Eso para nosotros como educadores en modalidad virtual, eso es fundamental, ¿no? Tenemos gentes en momentos y en lugares insignes todo el tiempo a que le damos clases. Ya no es el lugar que nos agrupa y nos compone, acá estamos, acá somos. No. Entonces, pensar eso. Por el otro lado, presento a Mariano Zuckerfeld, entre otras cosas, profesor de esta casa. Mariano acaba de editar hace muy poco un libro muy interesante que se llama Obreros de Ruiz y que me parece que da luces sobre un aspecto de la transformación sociocultural que no puedo olvidar, que es la económica y la que tiene que ver con el mundo del trabajo. También es un especialista y algo le vamos a pedir cosas en cuestiones de propiedad intelectual y demás, que es algo también que nos roza siempre muy de cerca a los docentes, pero vamos en entornos virtuales. Mariano nos va a trabajar sobre 5 hipótesis sobre el trabajo informacional, también trabajando un poco sobre las cuestiones de tiempo y espacio. En esas 2 claves, abrir el debate de lo que se nos ocurra que es válido. Además, ustedes saben, los foros son espacios abiertos, a partir de lo que los expositores nos propongan, pero también a partir de lo que traemos y lo que tenemos ganas de discutir respecto del tema. Bueno, le doy la palabra a Mariano primero. Y para adelante. Con ese apellido, trabajando en la cátedra de informática. Bueno. Como el Facebook, estaba como predeterminado, ¿no? O sea, no es el mismo, pero es más. Ya me siento interpelado, no llegué a decir nada. Acá el foro se hace. Hay una historia muy interesante. Bueno, pero no me voy a extender con eso, sino con la historia y chistes sobre Zuckerberg, guarangadas y demás. Arranquemos con esto después cuando avancemos un poquito, vuelvo a eso. A ver, no sé exactamente de qué vamos a hablar. Tengo algunas ideas y lo vamos a ir definiendo en función de sus intereses, preguntas, comentarios. Naturalmente agradezco la invitación de Federico y de este foro. Celebro mucho esta clase de congresos. Los que circulamos por distintos ámbitos académicos, por distintos campos, notamos con mucha envidia cómo la gente del campo de educación es más feliz que el promedio de nosotros. Se los ven más contentos, más relajados. Ustedes quizás no lo notan, quizás crean que no, pero se los puedo asegurar. Y siempre es grato venir a un lugar donde la gente está contenta y demás. Bueno, pero hablemos del tiempo y el espacio. Yo querría, como introducción, hacer un comentario sobre el tiempo, un comentario sobre el espacio y un comentario sobre el tiempo y el espacio en la educación.
El contexto más amplio en el que me gustaría situar estas reflexiones, que no tienen mucho de original, es el de las transformaciones que desde mediados de la década del 70 han venido ocurriendo en el sistema capitalista a nivel internacional y que, entre tantas otras denominaciones, nosotros, digo, el grupo, los grupos a los que pertenezco, elegimos la de capitalismo informacional, siguiendo sobre todo a Manuel Castells. Capitalismo cognitivo, social control, turbocapitalismo, hay muchísimas denominaciones, pero quizás lo que me interesa subrayar acá es una crítica importante a conceptos como los de sociedad del conocimiento, que detrás de cierta pretendida neutralidad lo que hacen es legitimar un determinado orden de cosas, entre otras en el mundo de la educación, entre otros en el mundo de la educación. Entonces, me parece importante no perder de vista ese marco de transformaciones del capitalismo que tiene una serie de anclajes empíricos muy concretos, a algunos de ellos me voy a referir. Uno de los caminos para buscar esos anclajes es el del mundo del trabajo, y por esta división temática ad hoc me voy a ocupar un poquito de ese mundo, que por supuesto es amplio, heterogéneo, no lineal. Así como hay muchos conceptos para hablar de esta etapa del capitalismo, hay muchos conceptos para hablar de las nuevas modalidades de trabajo. Ustedes habrán oído hablar de trabajadores del conocimiento, trabajo inmaterial, teletrabajo. Todos estos conceptos hacen referencia a estos cambios vinculados al tiempo y al espacio, a la deslocalización, simultaneidad, tercerización, etcétera, 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 y por supuesto a las tecnologías digitales. No me voy a extender en la cuestión teórica de por qué hablar de trabajo informacional en vez de otras categorías, pero sí quiero decirles que cuando utilice el término trabajo informacional me voy a referir de un modo materialista al trabajo que consiste básicamente en la producción de flujos de información digital y que ocurre teniendo como principal medio de trabajo a una computadora u otra tecnología digital. No es exactamente lo mismo que hablar de un trabajo afectivo, que de un trabajo inmaterial, que de un teletrabajo. Aquí el criterio básico es el de que la producción sea la de un llamado bien informacional, un bien objetivado como flujos o stocks de información digital, que está producido por estas tecnologías muy particulares. Entonces, dentro del trabajo informacional, que incluye por supuesto periodistas, data entry, programadores, trabajadores de call center, ciertamente nosotros, los académicos, que somos fábricas de papers o cosas parecidas, que incluye a los educadores en su faz, sobre todo de educadores a través de la educación a distancia, de la educación virtual, que también incluye a los educadores en su calidad de personas que escriben libros o cualquier otra cosa. Y en este sentido me parece importante destacar dos cuestiones. Respecto del tiempo, empecemos por una que es bastante conocida por todos ustedes, que es la idea de que todo el tiempo vital se vuelve tiempo productivo. Uno de los rasgos del trabajo informacional, no solo de este concepto, pero sí de este entre otros, es que todo el tiempo vital se vuelve tiempo productivo. ¿Ustedes todos son docentes? ¿Hay alguien que no sea docente? Yo estudiante para docente. Dos, estudiantes de magisterio de educación. Bueno, pero van a ser docentes pronto si no lo son ahora. Bueno, ustedes como docentes posiblemente vean en su práctica respecto de 2 o 3 generaciones atrás que siguen haciendo su trabajo por fuera de la demarcación de un tiempo determinado, más allá de la cantidad de horas que pasan en la escuela, en la universidad, etc. El trabajo informacional, la posibilidad de enviarse mails, de mandarse WhatsApp, de participar en algún espacio de Facebook, alguna cosa parecida, como docentes, como trabajadores informacionales, extiende la jornada laboral, o mejor dicho, la vuelve porosa. Porque a la vez, mientras estamos trabajando como trabajadores informacionales, hacemos otras actividades que incluyen al tiempo de ocio. Entonces, la separación dicotómica, tiempo de ocio, tiempo de trabajo, que en el capitalismo industrial, en el periodo anterior, era clara, infranqueable, rígida, se ha vuelto enormemente porosa. Esta es una hipótesis de autores como Hart, Negri, Lazzarato, autonomistas en general, y refiere a una cuestión más que se vuelve relevante, y es el hecho de que el conocimiento que flota colectivamente
el conocimiento llamado a veces General Intellect, el saber social general, se vuelve la principal fuerza productiva de esta época. No es tanto que los trabajadores informacionales produzcan riquezas a través de un saber específico, peculiar, propio, sino que lo que genera principalmente valor en esta etapa del capitalismo es ese saber social general que luego es recortado, amputado del fluir social a través de algunas regulaciones, típicamente la propiedad intelectual. Entonces, una primera cuestión es esta: el tiempo vital, todo se vuelve tiempo productivo potencialmente, en mayor o menor medida. Claro, depende de las barreras que pongamos nosotros, depende de las limitaciones que ubiquemos. Pero todo ese tiempo es pasible de ser transformado en tiempo de trabajo. La segunda cuestión que querría mencionar sobre el tiempo tiene que ver con una de las palabritas que está dando vueltas por acá, la de simultaneidad, y que Federico nos ilustra en este mismo momento, donde además de escucharme a mí, escribe en el celular. Hemos desarrollado algo... aparece lo que algunos autores llaman subjetividad Windows. No tanto como un chiste en relación al programa de Microsoft, sino en relación a que la conformación de la subjetividad de las nuevas generaciones, especialmente, pero también las nuestras, supone una multiplicidad de estímulos efímeros, breves, relativamente chatos, descartables, que se superponen los unos a los otros y que pueden superponerse, que pueden cerrarse algunos mientras abren los otros. Esto, más allá de plantearlo como una cuestión abstracta, filosófica, con la cual todo el mundo estaría de acuerdo, tiene una raíz empírica. En estudios que hemos hecho con trabajadores de call center, con programadores, encontramos que en promedio esos trabajadores tienen unas 10, 15, 20, 25 ventanas abiertas simultáneamente. Hay 25 eventos simultáneos de los que deben estar pendientes. También nosotros, si nos ponemos a contar cuando estamos en un foro como este, en una clase o en cualquier evento, estamos acostumbrados a que desde un montón de flancos puedan llegarnos esos estímulos efímeros. Querría también vincular esta cuestión de la simultaneidad de estímulos tan conocida, de la subjetividad Windows, con dos elementos. Por un lado, yo pensaba dejar para el final los vínculos con la educación, pero ya que llegamos acá, querría hacer un comentario ahora. Todo el dispositivo de la educación formal y en alguna medida de la educación virtual también, quiero decir, de la educación formal presencial y en alguna medida de la educación formal virtual y también la no formal, están pensadas para una racionalidad, para un tipo de subjetividad que es la del capitalismo industrial y que supone internarse, por ejemplo, en la lectura de un libro del principio al final. Una concentración de la atención cuasi absoluta, solo interrumpida en algunos intervalos de tiempo y que mientras se produce es monopólica, ¿no? El libro monopoliza nuestra atención. No ocurre eso entre los alumnos que tienen ustedes, que tenemos todos. Nosotros mismos como alumnos no actuamos de ese modo, como oyentes no actuamos de ese modo. Entonces hay una tensión entre este tipo de subjetividad, que es un producto de un conjunto de factores, ¿no? Hay que evitar creer que son las tecnologías las que crean determinada forma de subjetividad. Hay una tensión entre esa subjetividad naciente pero inequívocamente definida a esta altura del partido, y el dispositivo tradicional, o un conjunto de dispositivos tradicionales en la educación, y no solo tradicionales, sino también algunos dispositivos que aparecen como novedosos, pero que sin embargo presuponen cierta racionalidad que no es más aquella que se encuentra entre los receptores de estas nuevas modalidades educativas. También tenemos algún trabajo de campo en este sentido, ustedes todos conocen el Moodle y ese tipo de plataformas virtuales. Bueno, hicimos algún trabajo de campo, nosotros usamos en la UBA hace muchos años Moodle y hicimos alguna encuestita sobre estas cuestiones respecto de por qué fracasábamos rotundamente un año tras otro, y además de encontrar que era porque éramos malos educadores, también aparecieron factores relativos a este choque de racionalidades, ¿no? La otra cuestión que quería comentar respecto de esta subjetividad Windows, de esta tensión efímera y volátil, refiere a una cuestión económica que de vuelta es un poco la pata que siento me corresponde en este foro. Un premio Nobel de Economía
que se llama Herbert Simon dijo en los años 90, a mediados de los años 90, que en una época, en una etapa del capitalismo en la cual la información es sobreabundante, todos podemos acceder a enormes cantidades de flujos de información digital de un modo gratuito, sea legal o ilegal, pero de un modo gratuito. No tenemos dificultades quienes estamos incluidos en esta sociedad, quienes somos de clase media, por decirlo de algún modo, en acceder a flujos de información digital. Sin embargo, dice este hombre, lo que se vuelve escaso en una época de información sobreabundante es la atención humana. La atención humana es finita, por definición. Podemos estar 24 horas despiertos, de algún modo, podemos prestar atención a 5 o 10 cosas a la vez, pero la atención humana es finita, no se puede expandir como la información al infinito. La información tiene un costo de reproducción que tiende a cero, habrán escuchado esto 1000 veces. La atención humana tiene un costo de reproducción que tiende a infinito, que ha llegado a su techo. Les doy una sola estadística. En el año 1960 se calculaba que un norteamericano promedio, un estadounidense promedio, tenía por cada minuto de atención libre 8 minutos de atención que se disputaban el acceder a su conciencia, ¿no? 8 minutos de estímulos dando vueltas por ahí, de libros, de diarios, de radio, que querían meterse en su cabecita. Tenía que elegir uno de 8. En el año 2003 esto había pasado a ser 1 a 25.000. Claro, 1 de 8, uno puede ver 8 carteles u 8 títulos y elegir individualmente. Es un trabajo manual, si quieren, de selección. 1 a 25.000, no. ¿Qué es aquello que intermedia entre ese minuto de atención disponible que tenemos y los 25.000 que quieren capturar ese recurso valioso y escaso que tenemos? Hay varios factores, pero el principal son los buscadores. ¿Por qué Google es la empresa más poderosa del mundo? Bueno, entre otras cosas porque baliza nuestra deriva por esos 25.000 minutos de atención disponibles que tenemos. Porque organiza aquello que es terriblemente escaso para nosotros y lo vuelca de un modo ordenado, sistemático, que nos permite de algún modo, mejor o peor, elegir cómo vamos a disponer de ese minuto de atención. Entonces, la simultaneidad de estímulos, la escasez de atención y la subjetividad Windows son algunos de los elementos que me parecen importantes en relación al tiempo. Para cumplir con el tiempo pautado para esta presentación, paso ahora a hacer un par de comentarios sobre el espacio en el trabajo informacional. Habrán también todos ustedes oído hablar del tema de la deslocalización. Bueno, la gente labura de lejos, teletrabaja, manda su flujo de información desde la India o desde el lugar en el que está de viaje. Nosotros nos vamos a cualquier lado y se espera que igual corrijamos exámenes o contestemos mail. Bueno, trabajamos desde distintas locaciones. Eso es bien conocido. No me quiero extender en esto justamente porque es bien conocido. Quiero pasar a algo que es un poquito menos obvio o un poco menos conocido, ciertamente más polémico. Para eso creo que voy a usar esto. No voy a seguir estrictamente el PowerPoint, sí, pero quiero mostrarles algunos dibujitos que están ahí y pueden ser un poco más claros a través de ese medio. El trabajo informacional solo emerge conjuntamente con su contradicción dialéctica. Contradicción dialéctica en el sentido de no algo que se lleva mal solamente con el trabajo informacional, sino algo que es contradictorio pero que lo define esencialmente. A la vez que emergen el trabajo informacional, esto es la gente que produce bits en computadoras, crece el trabajo manual precario en el mundo. Su contracara. Esto es, el viejo trabajador industrial que estaba en la fábrica ve cómo sus hijos, sus nietos o él mismo se divide en dos destinos opuestos. Ir a laburar desde su casa con una computadora, en mejores o peores condiciones, o pasar a ser un trabajador manual precario. Estadísticamente, y presentando las cosas de un modo algo amarillo, ¿no? Algo sensacionalista, el viejo trabajo industrial
se dirime entre estos dos extremos. En la Argentina esto se corrobora de un modo bastante simple, ¿no? Digo, si uno contara esto en Finlandia es un poco más enojoso, pero hemos visto esto acá de un modo bastante prístino, estadísticamente. Ahora, esa cuestión de la dicotomización de la fuerza de trabajo, claro, yo paso en esta computadora, pero no funciona eso. Se puede apreciar a través del Gini, algunos indicadores que me voy a saltear, pero lo que quiero llegar es a que no solo estos dos segmentos de la fuerza de trabajo emergen en conjunto, sino que dependen el uno del otro, y acá es donde entra la cuestión del espacio. El trabajo informacional y el trabajo manual precario se dan en regiones o bien nacionales o bien supranacionales que los vinculan de algún modo. Más aún, uno podría decir, hay algunos autores que lo han estudiado de este modo, que la constitución de espacios supranacionales como la Unión Europea, como el NAFTA, como el Mercosur, etcétera, etcétera, tienen como fin principal el vincular a estos dos segmentos de la fuerza de trabajo. Déjenme darles algunos ejemplos. Nike y el trabajo semiesclavo en el sudeste asiático. Tenemos de un lado trabajo informacional. ¿Qué produce Nike? ¿Produce zapatillas? No, ni a palos. Nike no produce ninguna zapatilla. Nike lo que produce son diseños de zapatillas, marcas de zapatillas, publicidades, trabajo informacional. Producen bits, diseños, concreciones, textos, protocolos, etc. Las zapatillas se producen en algún otro lado, pero no en la fábrica de Nike, en líneas generales. Ahora, esto solo puede ocurrir porque efectivamente hay una deslocalización de la producción en donde se divide claramente el trabajo informacional bajo determinada legislación laboral y el trabajo manual precario bajo otra legislación laboral, en dos ámbitos nacionales bien distintos, con regulaciones jurídicas, con factores socioeconómicos también muy heterogéneos. Algo parecido ocurre con el famoso caso de Toyota, que se señala como ejemplo en sociología del trabajo y demás, pero que solo fue posible a través de la subcontratación de otros países por fuera de Japón. Intel, la fábrica de chips que se diseñan en algún lugar y se producen los chips mismos en maquilas mexicanas. Bueno, hay unos cuantos ejemplos más, pero quiero quedarme un segundito en el último. En los Estados Unidos, como en tantos otros países donde se despotrica en contra de la inmigración ilegal, se calcula que 2/3 de la desigualdad en los salarios, 2/3 de la separación entre trabajadores informacionales y trabajo manual precario, se debe a la inmigración ilegal. Es decir, el trabajo informacional de Apple, de los muchachos de Google que están en lugares muy coloridos y alegres y juegan al ping-pong y todo eso, se explica en buena medida porque hay mexicanas que están cuidando a los pibes, a los hijos de esos trabajadores de Google, de Intel, de IBM, etc. ¿No? Hay una relación de necesariedad entre el trabajo manual precario, en muchos casos ilegal, y la producción del trabajo informacional, que está asociado a determinadas regulaciones espaciales, o bien a un trabajo, a esta separación en dos lugares del mundo muy lejanos, o bien en una segregación espacial cercana en términos de kilómetros, pero muy clara en términos de a qué lugares se puede acceder y a qué lugares no. La empleada mexicana que cuida a los chicos de los trabajadores de Google no puede acceder a determinadas zonas de Mountain View, de Silicon Valley, etc. ¿No? La segregación espacial existe independientemente de la separación en kilómetros que haya entre unos trabajadores y otros. Más bien explica esa separación, explica el ordenamiento territorial, la cuestión de necesidad de vinculación entre estos dos segmentos de la fuerza de trabajo. De un modo un poco más sistemático, hay dos formas de vinculación del trabajo informacional y el trabajo manual precario, dos modos espaciales. Por un lado, los ámbitos supranacionales, como les decía antes, la Unión Europea, por caso, donde el trabajo informacional ocurre en Europa del Oeste,
y donde el trabajo manual precario se concentra en Europa del Este, tanto con el modo legal, con el este asiático, con Europa, qué sé yo, con las ex repúblicas socialistas soviéticas, como con los inmigrantes africanos, que son un componente decisivo, si bien negado, si bien silenciado, de la productividad de Europa del oeste. En el caso del NAFTA y los tratados bilaterales ocurre algo similar. Tanto de un modo legal como ilegal, México y Centroamérica proveen de mano de obra, de trabajo manual precario a la economía informacional, al trabajo informacional de los Estados Unidos. Luego aparece el fenómeno en el cual en un mismo país, en un mismo ámbito nacional, se produce la concentración de los dos tipos de trabajo. Si ustedes ven los ejemplos de los países en los que estadísticamente se encuentra esto, tenemos que son todos los del BRICS. Y uno está tentado de decir que lo que explica el famoso BRICS, bueno, justamente estos países que contemplan tanto el trabajo informacional como el trabajo manual precario. Trabajadores de Bangalore en la India, que son ingenieros informáticos y que ven mejorados sus costos por el trabajo manual precario de los tipos que llevan los carritos, que no sé, no recuerdo cómo se llama, y por los costos de la comida, que son mucho más bajos por este trabajo manual precario, etcétera, etcétera. No me quiero extender con esto, pero en un mapa pueden encontrar un poco cómo estas complementariedades se explican, se expresan geográficamente. Suficiente entonces esto respecto del tema del espacio, y quiero cerrar con un comentario más sobre la educación. Es decir, la educación a distancia o la educación virtual y el trabajo informacional. Hay muchos cambios en el tiempo, en el espacio, pero quiero mencionar solo uno que señaló Federico y que me parece relevante y que toca a mi laburo. Hay un cambio económico cuando pasamos de ser docentes presenciales a ser docentes virtuales. Un cambio económico duro. Nosotros, cuando somos docentes presenciales, vendemos un servicio. ¿Qué es un servicio? Una actividad que se agota en el momento en que se produce. Como lo que hace un mozo, como lo que hace un taxista o un psicólogo. Se agota en el momento que se produce, cuando se vuelve a querer que demos una clase, se nos vuelve a contratar. Y consecuentemente, en general, se nos paga por eso. Cuando empezamos a producir bienes informaciones, cuando somos docentes virtuales, estoy pensando no en los tutores, que es un caso un poco más complejo, sino en quienes escriben clases virtuales. Cambia nuestra situación jurídica de un modo notable. No somos más productores de servicios, producimos bienes informacionales que perviven en el tiempo. Bienes sobre los cuales, a diferencia de los servicios, se asignan derechos de propiedad. Derechos de propiedad que, por cierto, son, en líneas generales, completamente desconocidos por los docentes. ¿A qué tenemos derecho cuando escribimos una clase? De acuerdo a la ley argentina tal y como está. ¿A qué no tenemos derecho? ¿Cómo se debe pagar eso? Estamos muy bien informados, en general, respecto de cómo funcionan las cosas en el mundo en el que la docencia es un servicio. Conocemos de los sindicatos, podemos hacer huelga en algunos casos, en otros no, protestamos, sabemos manejar los tiempos, porque ciertamente los servicios son una actividad del tiempo. Ahora, el trabajo informacional que hacemos escribiendo clases no tiene nada que ver con el tiempo. Entonces, que nosotros le hurtemos el tiempo a esa actividad pasa a tener mucho menos valor de protesta, mucho menos valor gremial, mucho menos valor organizativo en términos de una defensa de nuestra actividad en esta nueva situación. ¿Conocemos los marcos jurídicos en los cuales podemos protestar? Sí, los sindicatos, estamos rodeados de sindicatos que nos explican cómo es esto, que conocen. Ahora, ¿conocemos lo mismo respecto de cuando hacemos un trabajo informacional, de cuando producimos bits, de cuando producimos clases virtuales? En líneas generales no tenemos la menor idea. No hay ninguna regulación, pero sobre todo no tenemos una representación clara en ese sentido, no tenemos a quién consultar respecto de esto. Entonces, querría invitarlos a pensar estas cuestiones, a informarnos respecto de los derechos de propiedad intelectual que tenemos, los que no tenemos, lo que nos conviene, lo que no nos conviene, cuáles son las buenas prácticas en este sentido. Buenas prácticas no es una buena palabra. ¿Cuáles son las prácticas por las que tenemos que luchar para conseguir
pagos dignos en esta actividad, cómo evitar la precarización en tanto que productores de bienes informacionales y demás. Porque estas transformaciones en el tiempo y el espacio no ocurren solo para los alumnos y que hacen la actividad, sino que nos tocan como docentes en tanto que trabajadores. Y nos van a tocar, en todos los sentidos del término, cada vez más. Necesitamos entonces, me parece a mí, dar una respuesta informada, una respuesta de lucha, de beneplácito, de salud, de festejo, de protesta, pero necesitamos dar una respuesta a estos desafíos que nos tocan de un modo ya no filosófico, abstracto, sino muy inmediato en nuestras fuentes de trabajo. Muchas gracias, gente. Muy bien, gracias Mariano. Seguimos con Lucía. Buenas tardes. Está todo preparado. Sí. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles que estén acá y agradecerle a Federico por la invitación. Realmente estamos en una actividad de cierre y ya estamos todos un poco más cansados, pero también llenos de ideas, así que vamos a aprovecharlo en este momento. Tal cual me presentaron, mi investigación tiene un corte bastante lingüístico y lo que vengo a hacer acá es a recuperar las reflexiones metalingüísticas que ustedes como hablantes tienen y llevarlas al campo de la comunicación en entornos virtuales, específicamente en la comunicación por teléfono móvil, que el móvil es como el paradigma de la ubicuidad y de la simultaneidad, o sea, nos acompaña a todos lados. Yo prefiero usar teléfono móvil y no teléfono celular porque queda claramente marcado esta cuestión de que no está en ningún lado y no está en ningún tiempo. Entonces, ¿qué ocurre en la comunicación dentro de este dispositivo? En primer lugar, quiero presentarles dos disparadores para presentar esto. Un audio de Hernán Cassiari que presenta en Vorterix, creo que hace 2 o 3 años estaba haciéndolo, no estoy muy claro, intervenciones en la radio. Y este audio en particular plantea qué pasa con el teléfono celular. De vez en cuando Hernán Cassiari llama desde donde esté y nos deja un texto en nuestra casilla de mensajes. Hoy es de vez en cuando. Mensaje de voz, Hernán Cassiari. Anoche le contaba a mi hija el cuento de Hansel y Gretel. En el momento en que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, mi hija en vez de asustarse me dice que lo llame el papá por el celular. Entonces pensé por primera vez que mi hija no sabe que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica. Y descubrí qué espantosa resultaría la literatura si el celular hubiera existido siempre. Pensemos en cualquier historia clásica, cualquiera, Blancanieves, Caperucita, la familia de Pascual Duarte, 100 años de soledad, cualquiera, y pongamos un celular en el bolsillo del protagonista. ¿Funciona la trama? ¿Funciona la trama ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? No. No importa qué historia elijamos, la trama no funciona un carajo. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises regrese del combate. Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador es necesaria. Con un telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba, por lo menos algún mensaje de texto, aunque fuera spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de teléfono. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo por ahí. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no llegó por la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro, la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de la telefonía móvil. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo. La historia romántica por excelencia, por ejemplo, pensemos en Romeo y Julieta. Esa historia basa toda su tensión dramática final en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio, el enamorado la cree muerta
y se mata. Y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Si Julito hubiera tenido un teléfono móvil, le habría escrito un mensaje de texto a Romeo en el capítulo 6. Me hago la muerta, pero no estoy muerta. No te preocupes, mira si no te haces eso. Todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. Todas esas películas donde el chico corre por la calle, al aeropuerto, para que ella no suba al avión, ahora se solucionan con un mensaje de texto. Y me pregunto, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión, que la vida es aquí y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que le enviaremos un mensaje de texto lastimoso, un mensaje breve desde el sofá. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y secretos. Cuidado que el duende está yendo allí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, vení a buscarnos porque unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras historias están perdiendo brillo. Las escritas, las vividas, incluso las imaginadas. Porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. End of messages. Please leave your message after the tone. Bueno, el audio es un poco extenso, pero creo que plantea muchas de las cuestiones que merecen la pena trabajar en la comunicación por teléfono móvil. ¿Sobre qué hipótesis se basa toda la argumentación de Cassiari? ¿La simultaneidad? ¿La posibilidad de estar conectados todo el tiempo? ¿La posibilidad de compartir las experiencias y de transmitir información constantemente? Entonces, si bien es un muy buen disparador, creo que hay que problematizarlo si realmente es así la comunicación por teléfono móvil, porque como usuarios probablemente tengamos muchos contraargumentos o situaciones en las que esto no haya sido de esta manera. El siguiente disparador, que solamente lo voy a presentar como para visualizarlo, es una cita entre dos personas con mutismo selectivo y con problemas de fobia social, que están intercambiándose mensajes de texto en el mismo contexto comunicativo, ¿sí? Entonces, para empezar a abordar el tema, cuando hablamos de la comunicación, estamos pensando que hay hablantes que se inscriben en determinado contexto que aparece en la interacción. Estamos hablando de los elementos claves como el acá y el ahora. La comunicación instala un tiempo y un espacio que emerge en la interacción. Entonces, ese mismo tipo de sentido, este tipo de comunicación donde están hablando en presencia y es una interacción cara a cara mediada por la palabra escrita a través de un teléfono móvil. El audio es interesante de este video, pero estaba en inglés, porque en realidad utilizan, por ejemplo, hablan de sexo y en realidad cambian y hacen juegos de palabras con palabras en inglés al respecto del predictivo. Problemas de la comunicación porque van viendo la reacción que tiene el otro ante un mensaje de texto que tenía un contenido que no era el esperado, la persona reacciona en sus gestos, entonces le mandan otro mensaje diciendo disculpame, fue un error del predictivo, estaba hablando de baile, nada que ver. Entonces, volviendo a lo que es el tema de este foro. ¿Funciona o no funciona la comunicación por teléfono móvil? ¿Es realmente una comunicación donde el contexto en el cual se escribe no aparece? ¿Es realmente simultánea? ¿Es realmente descontextualizada, por lo tanto deslocalizada? Una de las cuestiones que me parece que hay que discutir es la hipótesis de la sincronía, ¿sí? La siguiente es ¿qué contexto comunicativo emerge en este tipo de comunicación? La siguiente es, efectivamente, ¿hay información pragmática compartida o no? Y si hay un contexto innecesario en este tipo de comunicación. La primera de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿efectivamente hay una simultaneidad en las comunicaciones mediadas por aparatos electrónicos? ¿En qué contextos sí? ¿En qué contextos no? ¿Qué entornos nos permiten o qué plataformas nos permiten una comunicación efectivamente simultánea? Por ejemplo, el WhatsApp.
Consideramos que se puede establecer una suerte de conversación simultánea donde los turnos de habla se van construyendo entre los dos interactuantes. ¿Es así efectivamente como ocurre? No, porque muchas veces esa distancia que hay entre el tiempo de emisión o el tiempo que tarda en llegar de un servidor a otro, a un teléfono a otro, empieza a generar una comunicación que no es la de la comunicación cara a cara. La superposición que hay de los turnos de habla que están marcados por las cajas de texto que van apareciendo hacen dudar de esta simultaneidad tan efectiva. Entonces, tendríamos que pensar en un continuum entre una comunicación asincrónica, casi sincrónica y sincrónica. De hecho, tendríamos que ubicarnos, estimo yo, en una comunicación casi sincrónica. ¿Qué es lo que efectivamente ocurre? Hay momentos en los que estamos más cerca de la simultaneidad y hay momentos en los que no. Un contraargumento podría ser la comunicación por videoconferencia, pero ya no es una comunicación mediada a través de la escritura. Bueno, otro video que este es para que lo vean, el síndrome del doble check, porque las plataformas nos proveen información como para entender si el contexto en el que estamos interactuando es simultáneo o no. Sin embargo, eso genera situaciones de ansiedad y diferentes confusiones, ¿sí? La siguiente hipótesis para discutir acá es si en la comunicación por teléfono móvil se genera un único contexto comunicativo. Nosotros en la interacción cara a cara, como en este momento, estamos estableciendo un espacio que todos compartimos y que se instala en la comunicación. Esto es un aula dentro de un foro donde a mí me corresponde el rol de expositora, ustedes están en el rol de participantes que van a intervenir después, pero en este momento están escuchando. Entonces, en la comunicación por teléfono móvil tenemos que pensar si esa falta de un contexto físico se instala a partir de los dos contextos en los cuales cada cual está interactuando. Estamos hablando de dos, pero podemos hacer una conversación de varias personas, una interacción de múltiples usuarios por mensaje de texto. Emerge el contexto comunicativo de cada uno, emerge un nuevo contexto comunicativo, emerge la información que tiene que emerger en ese contexto. La siguiente hipótesis, por lo tanto, es el centro de esta discusión: si los usuarios son capaces de reponer los datos ausentes de ese contexto a partir de la información pragmática que comparten, ahora explico qué es información pragmática, o a partir de la información que suponen que es la que debe aparecer en la comunicación mediada por teléfono móvil. Entonces, por información pragmática, ¿qué entendemos? El conocimiento del mundo que tenemos es uno de las bases de esta información pragmática, pero también el conocimiento sobre el otro al que estamos con el cual nos estamos comunicando. Por lo tanto, puede ser que en la comunicación por teléfono móvil, después vamos a ver algunos ejemplos, en realidad las marcas que aparecen del aquí y el ahora de estos interactuantes sean las que presuponen como hablantes que el otro desconoce. Están situándose en los espacios de información pragmática no compartida. En general, la comunicación por teléfono móvil se suele dar entre círculos de personas, de un círculo restringido de personas que tienen mucho conocimiento entre sí. Por lo tanto, la información que falta, los datos del contexto enunciativo que aparezcan, son las que presuponen que el otro desconoce. Y por último, tendríamos una cuarta hipótesis al respecto de diferentes tipos de interacciones donde el contexto no sea necesario. Por ejemplo, hay una corriente muy amplia de estudios de los mensajes como gift, como regalos. Muchos mensajes de texto, y eso en los corpus del español aparece, tienen que ver con expresiones afectivas. ¿Podemos pensar que estas expresiones afectivas carecen de marcas del momento de la enunciación? Desde la lingüística no estamos de acuerdo, porque el contexto, a pesar de que sea, es un mensaje bastante largo, pero a pesar de que el mensaje sea muy breve, las marcas o las huellas deícticas, ¿sí?, las huellas del momento en el que se produce, quedan
sostenidas en la lengua. Entonces, aparece este concepto del estilo electrónico como el estilo que permea la comunicación por teléfono móvil, donde la mayoría de las producciones son textos breves. Por más que estemos hablando de WhatsApp, de Twitter, de mensajes de texto, siempre prima una comunicación concisa. Las pantallas son pequeñas. De manera que si pensamos contenidos para trabajar en educación móvil por teléfonos celulares, tenemos que pensar que no nos podemos extender más de 400 caracteres, 500 exagerando, un párrafo. Hasta ahí llega la capacidad de la pantalla para una lectura normal. Cristina Veladelfa, que es una doctora de la Complutense de Madrid, investigando el correo electrónico, definió el estilo electrónico como un estilo donde prima el principio de economía, que es el principio inherente de la lengua. Nosotros cuando hablamos, cuando producimos cualquier enunciado, lo fundamental de la lengua es que sea económica, no dar más información de la que se requiere, utilizar las palabras que tengan mayor amplitud semántica y que por eso permitan entendernos mayoritariamente, utilizar las locuciones más cortas. Hay un montón de los niveles de la lengua donde aparece el principio de economía. En el lenguaje por teléfono móvil también aparece. Y toda esta paranoia sobre el lenguaje destruido a partir de las abreviaturas y abreviaciones y diferentes recursos lingüísticos tiene que ver con algo fundamental de la lengua. Entonces, lo que plantea Veladelfa es que este principio de economía constituyente del estilo electrónico y a mi modo de ver constituyente de los textos breves que se producen en teléfonos celulares tiene por un lado la cuestión del principio de economía y por otro lado la acumulación de recursos expresivos, porque estamos hablando de la comunicación y la comunicación no es solamente transmisión de información. Principalmente, una de las funciones fundamentales es el mantenimiento de las relaciones sociales, la función expresiva, manifestación de afecto y un montón de otras vertientes que tienen que ver con seguir manteniendo la relación entre las personas. Entonces, ¿cómo emerge el contexto de la enunciación? Pensando en sujetos que están distantes en el espacio, pero que pueden estar viviendo un mismo tiempo de reloj, por decirlo de alguna manera. ¿Es ese mismo tiempo el que se inscribe en sus comunicaciones? ¿Es el tiempo que aparece en la plataforma en la que nos dan información? Acá planteé 3 ejemplos diferentes en los cuales las marcas o las huellas que aparecen en la lengua sobre el contexto comunicativo problematizan esta cuestión. Nosotros hablamos de, por ejemplo, el ejemplo primero, una intervención, un mensaje que no tuvo respuesta, ¿sí? En la cual una persona dice, noticias acá no. Ese acá, ¿está escribiendo un lugar físico? Si lo analizáramos desde un nivel de lengua gramatical, morfológico, más básico, léxico, ese deíctico inscribe un espacio, el espacio de la enunciación. Sin embargo, en el sentido figurado en el que está usado, está refiriéndose a toda la situación de esa persona que está interviniendo. Por ende, aparecen huellas, pero también aparecen huellas sobre el momento en el que está producido. Ese acá es el presente. Más allá, puede ser que aparezcan noticias. Sin embargo, después tenemos otro ejemplo donde empieza a aparecer el tiempo y sí empieza a jugar el tiempo de la plataforma. Hola Lu, pasan 10 minutos, Mónica. Esos 10 minutos, tenemos que suponer que la persona está utilizando la hipótesis 1 de que el mensaje va a llegar medianamente dentro del lapso anterior a los 10 minutos para que cuando pase efectivamente la persona esté ahí. Sin embargo, hoy en día, por lo menos entre 2 compañías de teléfonos, los mensajes pueden tardar muchísimo tiempo. Entonces, tenemos otras opciones de otros interactuantes que yo lo llamé el estilo comunicativo no marcado. Porque las hipótesis anteriores
empiezan a fracasar en personas que por ahí no son tan usuarias de las tecnologías y no confían en esta simultaneidad y en esta posibilidad de que el otro al quien está dirigida la comunicación pueda comprender toda la información o pueda disponer de toda la información de la anunciación. Entonces tenemos mensajes que están cargados de información sobre el momento en el que fueron producidos. Son los menos. Pero ¿qué pasa? Estas dos personas, si no son conocidas, requieren de esa información. Nos tenemos que plantear la información sobre el momento en el que se construye la interacción. ¿Aparece cuando es necesaria o aparece cuando es necesaria? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es la comunicación si no es el momento en el que los interactuantes se comprenden? Si alguien emite un sonido y no hay nadie que lo comprenda, no estamos ante una emergencia de la comunicación. Simplemente estamos ante una intervención. Por ende, en la comunicación por teléfono móvil ocurre lo mismo. Las personas intentan comunicarse. Por ende, recurren a dos cuestiones, más allá de las hipótesis anteriores que quiero que las discutamos. A la información que da la plataforma, principalmente plataformas de conversación online como WhatsApp, por ejemplo, que te provee información sobre qué está pasando en las instancias de la interacción en ese momento, y después diferentes recursos de la lengua. Por eso yo decía al principio que somos hablantes que producimos reflexiones metalingüísticas sobre lo que hacemos, pero además las ponemos en práctica en nuestras comunicaciones. Y por más que todas las categorías teóricas al respecto de cómo identificar los elementos les sean ajenas, como usuarios las reproducen, porque el objetivo es alcanzar la meta de la comunicación. Si uno quiere encontrarse con alguien dentro de 10 minutos, utilizará las estrategias que la lengua le provee para que esa comunicación sea efectiva, que la lengua y que la plataforma provee. Esto produce para mí al menos 4 líneas de desvío para que pensemos. Por un lado, la cuestión más teórica. ¿Qué es el texto breve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se maximiza el sistema lingüístico para comunicarse? Porque podemos pensar que también hay información más allá de la lengua, como los emoticones, como video, como fotografía. Sin embargo, la mayor parte de la comunicación, al menos en teléfono móvil, sigue siendo escrita. Por ende, el sistema de la lengua nos provee de herramientas para que esa comunicación sea posible. Esta línea de desvío tiene aplicaciones en la enseñanza de la lengua. El usuario es capaz de reconocer los recursos, debería ser capaz de comprenderlos a nivel teórico. La siguiente línea de desvío es metodológica. ¿Cómo se recupera todo este contexto de la enunciación para la investigación, por lo menos de corte de etnografía de la comunicación, de sociolingüística, de pragmática, donde el contexto en que se produce esa comunicación es importante? ¿Cuál es el contexto? ¿Es el del usuario con el teléfono móvil? ¿Es el del usuario sentado donde esté, parado donde esté, esperando lo que esté? ¿Esa información es necesaria que entre en la comunicación? ¿Entra? La siguiente cuestión tiene que ver con una cuestión práctica. ¿Cómo los usuarios conciben el tiempo y el espacio en la comunicación? La pregunta que estaba haciendo recién. ¿Qué información sobre ese contexto emerge en la comunicación? ¿La que los usuarios quieren? ¿La que los usuarios pueden ofrecer? Y por eso planteo esto. Es simultáneo, se duplica, es uno nuevo. Y la última tiene que ver con justamente explicitar estas estrategias pragmáticas para que la comunicación funcione en las pequeñas intervenciones. Pensando en la educación a distancia, nosotros muchas veces tenemos que apelar a descubrir en estas emisiones que los diferentes intervinientes de la comunicación van dejando, que son huellas que van dejando la comunicación, que ocurre en la comunicación cara a cara, pero también ocurre en la comunicación mediada por tecnologías, y esa información que somos capaces de recuperar. La idea de esta intervención era hacer explícito todo este funcionamiento y pensar qué ocurre con el tiempo y el espacio en la comunicación mediada por tecnología. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Lucía. Llega el tiempo de las preguntas o de las reflexiones. Saben que este no es un lugar no son espacios solo para preguntarle a nuestros especialistas, sino también para reflexionar o para abrir problemas, ¿sí? Así que, bueno, es ahora el momento y ya tenemos a alguien por ahí. No, yo le quiero preguntar, hay una pregunta. Como también. ¿Hay algún estudio del tema este de los WhatsApp de voz? Porque ahora se está usando mucho, no sé, con mis hijos que ya no son tan adolescentes, pero ahora a mí me llegan mucho más mensajes de voz, porque ahora van manejando o están haciendo algo, aprieten el botoncito, ahora están llevando eso. Dos cuestiones. Por un lado, el problema de todo esto, y más que nada el teléfono móvil, es que es muy difícil metodológicamente de estudio. Porque hay cuestiones éticas en el medio, justamente porque es la comunicación más privada. Entonces, hay muchísimos estudios que son a partir del investigador como usuario y muy pocos estudios, desde la orden de la lingüística por lo menos, como campo general, de qué ocurre realmente con la comunicación con el teléfono móvil. De todas maneras, como usuaria, empiezan a aparecer en estas intervenciones orales que la gente copia parte de lo que hace de manera escrita. O sea, justamente hablan igual que como escriben, pero además, no en todos los casos, pero muchas personas como están apretando y están hablando con un soporte con el cual se relacionan de una manera particular, es como que apretaran enter en la conversación. Van haciendo diferentes enunciados que quizás no corten el micrófono, pero de todas maneras hacen las pausas que serían los diferentes turnos dentro de la conversación por WhatsApp. La transferencia de rasgos de la comunicación oral a escrita es muy importante, pero de la escrita al oral, a partir de las tecnologías, como se han atravesado nuestras vidas, para mí es como un nuevo campo. Por ejemplo, muchas veces uno se despide y dice te mando un beso, y no lo das. ¿Qué pasa? El valor performático que tenía la palabra escrita se traslada a la oralidad. Y no te doy el beso, te digo te mando un beso. Entonces, ese como círculo de retroalimentación entre la oralidad y la escritura tuvo un nuevo giro. Yo quería preguntar en la misma línea. Porque vos dijiste la mayor cantidad de mensajes es escrito. Me parece que seguramente distintas esferas de uso. O sea, no sé si tenés algún estudio hecho, si hay algún estudio. Yo trabajo con chicos en la escuela secundaria y te puedo asegurar que la mayor cantidad de mensajes no es escrito. Son fotos. Se mandan fotos por WhatsApp, fotos quizás de textos escritos, pero le rehusan a escribir y rápidamente la foto, el mensaje de audio, el emoticón. Bien, en primer lugar sí, pero también tiene que ver con diferentes grupos de usuarios. Pero por eso, como vos tiraste la mayor cantidad de mensajes es escrito, yo quería saber si... Yo trabajo la comunicación por teléfono móvil hace 4 o 5 años, Sí. y ahora se está tendiendo a el WhatsApp, la plataforma de WhatsApp, el auge en Argentina, 1 año, 2 para atrás. ¿Sí? Mi comentario fue porque de todas maneras la escritura es como el soporte principal de muchas de las comunicaciones. Hay fotos, hay intervenciones orales, pero vos fuiste muy marcado, los adolescentes y tu hijo. Hay que ver qué pasa con otros grupos de usuarios. De todos modos, digamos, hay trabajos del año 2006 que, por ejemplo, plantean el uso de las mayúsculas, tiene que ver con un paratexto, que no es exactamente lo escrito, que sería un grito, ¿no? O esto de mezclar números, digo, que son formas como mixturadas entre una tradición oral y una tradición escrita del mensaje de texto. Pero yo no estoy discutiendo eso, yo lo que te estoy diciendo es escrito, y se aprovechan los recursos de la lengua escrita. La mayúscula se infiere como un grito, aparece como un grito. Sin embargo, la forma en la que está producida es a partir de una mayúscula que es una marca gráfica de la palabra escrita. Por caso, eso es de la vieja cultura del chat. Sí. ¿No? No es de otra, es de la vieja cultura del chat. De hecho, hay muchos jóvenes, cuando ves más viejos de los chateros más viejos, ¿sí? Y más jóvenes, que vos le decís, no, pero no me grites. Y el otro dice, no, bien enterado estaba, estoy usando mayúsculas. Hay toda una corriente de la netiquette, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, todas cuestiones de cortesía, pero... Tengo igual comparto que hay un nuevo uso, sobre todo desde las plataformas que no implican gasto.
Claro. ¿no? Y también la variable económica es importante para que aparezca el WhatsApp de las imágenes, que muchas son escritas. Eso Sí. también es muy interesante, ¿no? La frase, que es una característica, si tomamos las tecnologías de la comunicación, de la oralidad, la marca, ¿no? La frase, o sea, si uno ve los textos clásicos de Ong, de Havel, ¿sí? Aquellos, lo que hablaban es, en la oralidad lo que tenés son máximas orientadoras. Y aparecen un montón. Perdón, lástima que muchas veces las máximas son cada cosa, no se encuentran. Pero bueno, pero es lo que es, ¿sí? Entonces, también tomar que hay como una me gusta pensar a mí, por lo menos, dentro de la cuchara, la escritura como una actividad de esta época y como una actividad que tiene que ver incluso con la imagen, ¿no? Pero sí en el sentido de la tradición de la escritura, de dejar una marca, una huella, ¿no? De eso. Pero sí, la imagen y el audio, habría que hacer un estudio también estratificado de lo que aparece. Tengo varias preguntas. Acá, hago lista de oradores. Tenía al colega primero y Mi pregunta es muy breve. El texto, bueno, el audio de Cassiani habla de las historias. Ahora ya hay historias en las cuales la comunicación mediada tienes un email de hace unos cuantos años, ya ahora también es antigua, ¿no? Se van a ir incorporando, digamos, conforme pase el tiempo, nuevas que tengan un rol central. Uno de los aspectos que iba a tomar, que al final lo saqué, fue la aparición del teléfono dentro de las series televisivas, que por eso puse el momentito ese corto de Rack. Pero por ejemplo, en Guapas, todo el tiempo aparece el teléfono como una duplicación de lo que se está contando. Se está contando algo en la pantalla, pero también se está contando algo que está sucediendo en otro lugar, a partir de la comunicación por teléfono móvil que aparece, ¿no? que aparece en el zocalito. Y además también, digamos, Eso apareció primero, después eso apareció primero en una serie anterior, que no me acuerdo cuál era, porque no las miro, pero me llamó la atención eso, y ahora aparece auspiciado. Pero sí que es... Hay una novela, por ejemplo, que se llama no me acuerdo Galileo, algo de Galileo, que dijo primero que dijo de Galileo. Esto es retoma el género epístola, pero a partir de emails. Pero por ejemplo, lo que vos decís es cierto, y retomo lo que decía Fede, son prácticas socioculturales presentes que, por ejemplo, en la televisión, en Argentina por lo menos, no las tomaron tan rápidamente. Este año y el año pasado creo que recién apareció el teléfono como un dispositivo de comunicación que aparecía en la pantalla de manera explícita. Por ahí sí, conversaciones telefónicas, pero creo que la mayoría de nosotros hace bastante tiempo que venimos comunicándonos a partir de medios escritos, imágenes y formas orales más allá de la llamada por el teléfono móvil. No, bueno, yo lo mío era con el otro digamos... Pero acá estamos para mezclarlo todo porque la ensalada es lo mejor. No es una pregunta, sino, bueno, en esto de por ahí de completizar un poquito, bueno, el análisis que vos hacías, como este tema de la cuestión del docente presencial, digamos, ¿no? Que vos planteabas que se plantea un tipo de relación, digamos, y en el otro, en el virtual, como esto aparece no regulado, digamos, los derechos, las obligaciones. Yo le agregaría la complejidad que tiene hoy el tema de que los docentes que estamos en presenciales tenemos trabajo en la virtualidad, porque se ha ido creando la necesidad de encontrar este espacio como un complemento a lo presencial. Y que muchos, entre los colegas, hablamos muchas veces que no es lo mismo el trabajo que hace quien no tiene ni siquiera el aula en el entorno Moodle, de que el que también sostiene, digamos, la cátedra con el mismo equipo, con los mismos docentes, las mismas dedicaciones. Y un dato, ¿no? Cuando se hace el tema de las declaraciones juradas, donde vos tenés que consignar tu horario de clase, en el caso de la facultad nuestra en Paraná, digamos, se planteó en un momento, porque bueno, había venido una gestión, digamos, que era como más, no sé, controladora en algunas cuestiones, y se pidió que explicitar en una planilla aparte, además de las horas, otras tareas que hacíamos dentro de las cuales estaba el trabajo del docente presencial, digamos, con el entorno, que no implicaba nada, porque en realidad gana lo mismo, digamos, el que va y da su clase de 3 horas y no genera ninguna otra estrategia. Pero digo, cómo estas cuestiones nos interpelan todo el tiempo y nos atraviesan y nos van a seguir atravesando, pero cada vez, y además, bueno, en este
evento hemos discutido todo el tema de la bimodalidad, digamos, que implica en realidad todo un cruce, digamos, donde nuestra fuerza laboral, digamos, está interpelada. Totalmente. Por supuesto que hay que complejizar un montón y que en 2 minutos uno no alcanza a dar cuenta de todas estas variables. Pero tomo lo que vos decís que me parece muy importante. Cómo estamos desgarrados entre 2 modalidades, en una de las cuales tenemos una experiencia mayor, menor en cada caso, una experiencia cierta. Y las instituciones que nos hacen gozar o sufrir también tienen una experiencia. Sin embargo, en ese ejemplo que vos mencionás, se ve cómo se trata de aplicar la misma lógica, la de cuántas horas trabajó tu cátedra, a algo que no se mide en horas. O que no se mide en horas a priori. Uno tiene una dedicación simple, son 10 horas semanales en un nivel universitario. ¿Cuántas horas son una tutoría virtual? No tenemos la menor idea, porque en algunos casos es nada, en otros es muchísimo, depende de los pibes, depende del docente. No se puede, para hacer algo un poquito más general y más teórico, el tiempo como medida de aquello que estructura el trabajo estalla, no es más completamente útil. Y sin embargo, nuestras instituciones nos mensuran a través de la actividad docente, a través de la cantidad de horas que laburamos. Bueno, en la virtual no es claro eso, pero tenemos que defendernos ante eso. A ver, lo primero que diría es, si tenemos una cátedra virtual y nos dicen completen hora, no, este mecanismo no evalúa bien el trabajo que nosotros hacemos. Porque tampoco no están fijos qué días a qué horas. Muchas veces trabajamos domingos, a cualquier hora, etc. Y más, hay un elemento adicional que no se mide ahí, que es que lo que decimos queda objetivado como un bien. Uno puede decir cualquier estupidez en una clase y no lo va a recordar nadie, pero si uno escribe una coma de más que pueda resultar insultante por un alumno virtual, hay conflictos notables, digamos, que todos los que coordinamos cursos virtuales hemos visto, o padecido, o gozado, lo que sea. Pero bueno, me parece que es muy importante tener en cuenta eso, relacionar esta cuestión pragmática que nos ocurre, pragmática no en el sentido, pero práctica, elemental, con transformaciones más profundas, y me parece que ese es un poco el fin de lo que plantea Federico. Una pastillita antes de seguir, tengo varias preguntas. Me hacías recordar, todos recordarán aquí, sobre todo la gente de educación en Liquid, a veces una conversación acá, dijo, nos vamos a convertir de profesores tiempo completo a tiempo repleto. Y esa es la verdad, pero la que se me ocurre por otro lado, es algo que vos mencionabas antes como el cambio de racionalidades, ¿no? Es importante pensar la racionalidad como una cosa histórica, no como dada una vez y para siempre. Había una racionalidad del capitalismo industrial y hay otra de ahora. Y hay un tiempo que estalla, dice Mariano. Y probablemente ya no podamos medir nuestras dedicaciones docentes con el tiempo del mundo industrial. ¿No? La verdad que estoy muy contento porque estas cosas apuntábamos con este fondo. Sí, yo soy Ana Ricardo de Uruguay, de la Universidad de Pública, y quería hacer una pregunta a Mariano, que confieso que compré tu libro, pero no lo leí. O sea, yo tampoco. Entonces me viene... No, lo que me parece interesante es porque colocás también en la exposición, y sé que el libro está muy interesante, que lo voy a leer ahora, que no sé qué lado para eso, el tema de las desigualdades, ¿no? Vas como al meollo de eso. Pero a mí lo que me pasa con esto es que me imaginé ahí en los ejemplos que pusiste como esta teoría que va más hacia la ciudad, al mundo o la sociedad de los dos polos, ¿no? Y el asunto es que también está como lo del medio, que está más fragmentado y es como muy distinto. Y hay una parte que tiene que ver con, me parece, para el desarrollo del capitalismo informacional, y otra parte tiene que ver con los proyectos de cada una de las sociedades dentro de estos capitalismos, ¿no? Regionales, subregionales, no sé. Entonces, y a veces me da la sensación de que se entremezclan los niveles. Totalmente. O sea, las desigualdades que van a la base. Te digo esto como, por ejemplo, cuando pusiste el ejemplo de la empleada, del muchacho de Google, decía, bueno, pero pensaba, depende de la legislación que haya en ese país. ¿No? De Estados Unidos está permitido. Y ahí me vino a la cabeza aquel libro de Castells y He-Man, cuando analizan el caso finlandés, el estado de bienestar, que justamente demuestra, bueno, un poco cómo son las relaciones de producción capitalista que producen eso, pero que dentro de eso, o sea, evitando un poco el pensamiento único de que una época escuchamos la globalización y la sola cosa. Entonces, sí, perdón el rollo. No, pero de vuelta agradezco la aclaración y va en ese sentido.
Naturalmente en charlas breves debemos pecar de imprecisión, no hay forma, me parece, o al menos yo no la conozco, de atender a lo micro y a lo macro en un contexto tan modesto. Pero estoy completamente de acuerdo. Yo mencioné el capitalismo porque suele dejarse de lado esa variable, y después me gustaría, si hubiera tiempo, de relacionarlo con estas cuestiones, con qué pasa lingüísticamente con esta época y qué relación tiene eso con el celular. Pero me parece importante considerar que hay millones de otras variables y que lo peor que puede hacerse es pensar que hay una gran variable explicativa y que es igual en todos lados, etc. Estoy completamente de acuerdo. Habría que analizar en cada caso qué sucede con todas estas capas medias, que no es que todas las sociedades trabajo informacional y trabajo manual precario, naturalmente, ¿no? Estamos plenamente de acuerdo. Ahora, sí te insistiría en que en el libro vas a encontrar análisis micro. ¿Qué pasa con los trabajadores de call center de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa con los programadores de tal y cual lugar? ¿Qué pasa con los músicos? Hay análisis macro y análisis micro. Y lo que nos parece interesante como equipo es la relación entre ambas cosas. Me parece que no debemos por concentrarnos en lo micro, a veces pecamos de olvidarnos de la relación con lo macro. Y eso tiene consecuencias muy nefastas en términos políticos. Nada, podría decir algunas cosas más. Vos mencionás lo de pero no sé si consumir tiempo, si querés lo charlamos después. El caso de la empleada doméstica y demás. Lo que me interesa señalar ahí es que una vocación de esta etapa, que se concreta de distintos modos en distintos ámbitos nacionales, es tener dos regulaciones distintas para sujetos que entran en relaciones laborales. Y eso ocurre en el grueso de los lugares del mundo de distintas formas, pero el proceso económico depende centralmente de tener a uno bien pagado y laburando en determinadas condiciones y a otro muy mal pagado, incluso en la ilegalidad, y eso es algo necesario, no es un margen lateral, ¿no? Pero bueno, después lo desarrolló vos y te agradezco mucho el comentario. Sí, yo quería hacer mención de la ambigüedad o la doble interpretación por ahí que se pueden dar en mensajes cortos. Es decir, como por un lado en mensajes informales, bueno, eso puede dar lugar a la no comunicación entre y en el ámbito profesional, el docente, por ejemplo, eso destaca o debería destacar, digamos, justamente una forma de medir la productividad del trabajo. Es decir, aquel docente que sabe comunicarse textualmente sin generar ningún despiol en el campus es un buen profesor y merece por eso como no una retribución extra, sino justamente una calificación de productividad, ¿no? Sí. A ver, cuando uno habla de comunicación, necesariamente está hablando de que hay alguien que está entendiendo algo. Sí, hay un otro que está recibiendo de alguna manera lo que uno le está dando, si no, no estaríamos hablando de comunicación. Sin embargo, me parece muy interesante aquel profesor, aquella persona que es capaz de aprovechar todos los recursos de la lengua y de las plataformas, porque al final la información que está en la plataforma no tiene por qué uno reponerla. Si uno tiene un perfil que dice Lucía Cantamuto, no tengo que poner hola soy Lucía. Estoy dando información de más, estoy violando las máximas de la conversación. O sea, es información recursiva, recurrente. Entonces, el planteo principal es ese. La lengua nos permite ser breves y concisos y dar toda la información que tenemos que dar. Quizás lo que debemos hacer es saber qué es lo que queremos brindar como profesores, como alumnos, porque una de las cuestiones que quería tocar, que no toqué, es muchas veces hay mensajes breves que parecen cartas que escriben enamorados de 15 años, que comienzan, estoy en casa sentado y alrededor mío, ¿no? Una carta que uno podía escribir hace tiempo que contaba todo lo que lo estaba rodeando y lo insertaba dentro de esa intervención. Acá no ocurre eso, porque no es necesario. O a veces ocurre y nos postulamos, esto no parece un mensaje de texto, no parece un texto breve. ¿Sí? Tenía. Vos habías pedido, pero es segunda intervención, porque las primeras intervenciones te dejo para hacer la ¿no? A mí me interesaba, pero como se fue modificando lo que venía elaborando. Acá podemos ir y volver porque somos simultáneos. Exactamente, ni sé de lo que estaba hablando, pero me voy a aprender la intervención tuya sobre lo que había dicho en esa oportunidad de ir. Y voy a recordar sobre el trabajo del docente, no es solamente con palabras, pero
discursos obviamente hoy han mutado y no es solamente un discurso ni solamente oral, ni solamente escrito, y más aún a partir de la disponibilidad de las plataformas y tal. Y esto para discutir contigo sobre la precisión del docente. O sea, hemos tenido un caso del profesor Tabat, que es uno de los profesores estrellas del programa de la Universidad Virtual, en el sentido de que era muy apreciado por sus estudiantes por un uso magistral del texto. Pido permiso para ilustrarlo, para jugar con sus estudiantes una clase que después de un campeonato que había ganado Boca Juniors escribió las hojas alternadas de azul y de amarillo del texto, por ejemplo. O sea, tenía un manejo y una sutileza tan grande para comunicarse con textos escritos, heredero de una plataforma que solamente permitía originalmente textos escritos, que era el Campus Barcelona, que teníamos originalmente. Ha tenido un problema legal, porque un estudiante, cuando él estaba hablando de cómo estaban organizadas las escuelas ORT, el estudiante entendió que él estaba diciendo que Israel era un Estado teocrático. Independientemente de lo que uno pueda pensar, si puede estar de acuerdo o no. O sea, se llegó a parar el tema con una conversación privada, una disculpa y tal. O sea, cuando uno está comunicando, y cuando habla de comunicación también hay alguien del otro lado que evidentemente no hay ninguna garantía. ¿Sí? No hay y entonces evaluar la eficacia de un docente por a mí no se me ocurriría dudar de la eficacia de este profesor en su momento. Y sin embargo tuvo este inconveniente. Y ahí viene a juego que me parece súper interesante el diálogo entre estas dos cosas sobre la economía y la economía, ¿no? Evidentemente acá hubo un problema con una coma, ¿no? Una cosa así. Bueno, no, me parece que es un ejemplo. Los dos comentarios, ¿no? Me parece que tienen en común esta particularidad de que al quedar registrado lo que se dice, tiene un peso, no solo un peso emocional, que ciertamente lo tiene, sino también un peso legal muy distinto de la clase servicio, de la clase a la que las palabras se las lleva el viento. Y me parece que es muy importante pensar cómo regulamos eso. ¿Qué hacemos cuando recibimos alumno? No sé si les habrá pasado a ustedes, a mí me pasa todos los cuatrimestres, un alumno o una alumna que se siente ofendido, atacado, qué sé yo. ¿Qué se hace con eso? Hay un debate interesante ¿cómo es tu nombre en el fondo? Ángel, que trae Ángel. Yo no sé, no estoy muy seguro si tuviera la posibilidad de dirigir, elegir, pensar eso. No sé si es buen docente el que comunica de ese modo. Digamos, es un docente que se ha adecuado a un conjunto de reglas, a un conjunto de modalidades, pero no estoy seguro al precio de qué. Porque en algunos casos eso implica, por lo pronto, dejar de lado una serie de recursos interesantes. Uno es el recurso del error. El recurso del error docente, decir pelotudeces, escribir mal, hablar mal y poder reírse de eso, poder poner en juego eso con los otros. No, eso en la modalidad virtual no es posible ni siquiera de ser pensado, es visto como algo improbable. Las clases no sé las de ustedes, las mías todas tienen montones de errores. Y de hecho este es como otro fenómeno donde aparece el acceso a las tecnologías digitales e internet en el aula, donde si uno antes decía cualquier estupidez sobre Alejandro Magno, pasaba más o menos, ahora todo el mundo googlea y sabe si la cita es acorde o no, o casos aún más divertidos como cuando, por ejemplo, alguien repite 20 veces la misma ponencia en distintos lugares y la gente la sabe. Bueno, pasan muchas cosas de estas, pero digo, la objetivación como un bien no es un detalle, tiene consecuencias emocionales, legales, económicas y varias más. Me parece que eso es algo que debemos tener en cuenta, pero guarda con naturalizar esa imposición de esta modalidad como algo que está bien. No sé si está bien o no, quizás hay que discutirlo, quizás podemos pensar que esas clases deben tener una devolución visual, oral. Quizás
debieran ser con una plataforma que involucre con un gran ancho de banda como nunca vamos a tener acá, digamos, reproducir algo de este ida y vuelta de la oralidad. No lo sé, pero digo, no es la única modalidad y no aceptaría de entrada ninguna de los condicionantes automáticos que nos vienen de esta forma, ¿no? Trataría de problematizarlos, por más que eso no sea simple, no sea lineal. Otra cosa que me había quedado es esta cuestión de que en realidad todo discurso y toda comunicación se negocia, ¿sí? No es que hay uno que da algo y el otro recibe tal cual, eso desde el vamos que no. Lo que se da es una negociación constante de lo que se está diciendo, de la identidad de los que están hablando, de los roles que asumen, y en todo caso el alumno quizás en algún momento quiera asumir un rol, un rol que tiene que ver con uno como alumno, por más que esté en una clase virtual o presencial, deja pasar cosas o las discute, pero ahora avalarse de esta cuestión de que queda fijo para discutir, me parece por lo menos que cambia un poco el eje. No es lo mismo alguien que sabe comunicar. A mí me parece que el docente virtual muchas veces peca de agregar cosas, o por lo menos en el campus virtual en el cual yo me manejo, muchas veces veo esto, de que agregan cuestiones que están de más, pero porque son accesibles por otros lados, o porque no son necesarias de ser puestas en esa comunicación. Entonces, un buen comunicador es el que entiende a qué va lo que tiene su intervención, qué es lo que necesita el otro de mí, es esto solo, no es esto y todo lo demás, porque en esa dispersión probablemente puede ser que los errores ayuden, pero muchas veces el tiempo es poco el de las personas, entonces se quedan en la dispersión y no se llega nunca al punto. Me parece que está en ese equilibrio de el principio de economía en la comunicación es necesario y es fundante. Muchas veces, por lo menos cuando se dan materiales como demasiado cuantiosos, no se llega al punto al que se quería llegar. Yo recuerdo cuando comenzamos aquí en Quilmes con la universidad virtual, los alumnos decían, paren con la bibliografía. Totalmente. Y teníamos tanto miedo de que nos dijéramos que éramos una porquería, que vendíamos y... Iba a la librería y compraba las reglas. Sí, pero bueno, pobre gente. Para lo de los casos tipo Alejandro Magno, yo ya me curé, me hizo, busquen en Google esto, que no me acuerdo, y vos ves ahí un arsenal de muchachos que hacen 2 minutos, tenemos hasta, obviamente, información no puesta, hacemos lindos ejercicios, es una... incorporar eso que está ahí, ya no podés hacer otra cosa. Sí, lo de la bibliografía, bueno, no voy a hacer yo una pregunta o un comentario, decimos a ver, voy a hacer un cierre de la lista de oradores. Ya tengo acá a la colega. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Bueno, vamos a cerrar con la pregunta que casi que empezaste, ¿no? Y me subo una cosa que hiciste, porque yo participé del Campus Barcelona ya en su final, que soy antiguo. Ahora, lo bueno de esto es que muchos de los que fueron alumnos allá, cuando yo era muy chiquito y pensaba que íbamos a revolucionar el mundo, ¿no? Ahora me encuentro con los alumnos. Ya está hecho. Yo estoy dando un Cafasi también, creí que íbamos a hacer otra cosa. Cafasi también. Y un poco lo que decía Mariano sobre las horas que le dedicamos como docentes virtuales o presenciales, desde que hay organismos acreditadores que comunicamos se establecen ciertas fricciones jurídicas. Totalmente. En el sentido de dar ciertas equivalencias, ¿no es cierto? Como para que haya, digamos, de alguna manera un orden, ¿no es cierto? O cierta pauta, ¿no es cierto? Para que la gente que se vaya a inscribir, ¿no es cierto?, sepa más o menos que puede esperar el título que reciba, ¿no es cierto? Y en base a esas ficciones, a veces replicativas, ¿no es cierto?, del modelo presencial, o a veces nuevas, que están impuestas de la misma forma, y esto nos tenemos que ir moviendo. La cuestión de los derechos de autor siempre estuvo presente en presencial. Lo que pasa es que íbamos a la fotocopiadora y ya, ahora empezamos a digitalizar y a producir nuestro contenido, ¿cierto? Te digo que como estos comentarios de las producciones, bueno, de 1173, pero no hay mucha vuelta en ese sentido. Salvo que vos tengas un contrato con la universidad que te diga que esa producción... Es que se firma, bueno, a ver, me gustaría hablar un poco de eso. No.
Sí, no, quiero hablar porque se genera... Acá empiezan a aparecer estas incertidumbres. ¿Cómo? ¿En qué situación contractual estamos? Todos conocen la 11723, la ley de derecho de autor. Déjenme hacerles una pregunta sacando a él, que entiendo que no hay más abogados. ¿Cómo hace uno para tener derechos de autor sobre algo que escribe, sobre cualquier cosa que escribe? No. Igual yo quiero decir, no, gente, la 11723 no dice que hay que registrarlo. Uno es titular de derecho de autor a partir de la fijación en un medio tangible de un conjunto de ideas. No se registra la idea, sino esa fijación en un medio tangible, la obra. Entonces, nosotros somos titulares de aquello que escribimos en una hojita de esto desde el momento mismo en que se hace. Lo otro tiene un valor probatorio, dejemos de lado la cuestión legal. Pero lo primero que es importante que sepan es esta cuestión. Segundo, ya querés ir a juicio con la universidad. Pero en la universidad te están filmando y ya saben que vos le vas a hacer. Por detrás como los violadores, de cosas que estaban en choque. Estaban en choque, claro. Después sale y te da la tarjeta. El carancho de la 11. No, lo otro es, sí hay un cambio muy notable. La 11723 estaba de antes, es una de las leyes más espantosas del mundo en términos de las de derecho de autor, en muchos aspectos, pero lo que hay es un cambio notable en lo que nosotros hacemos. Dando una clase damos un servicio sobre la cual no teníamos ningún derecho de propiedad. Sobre lo que hacemos en un campo virtual lo tenemos. En algunos lugares hay una gran variabilidad en universidades locales y en el mundo. Nos hacen firmar contratos específicos de sesión exclusiva y demás. Pero el problema es que nosotros no tenemos la menor idea de eso, y usualmente, lamentablemente, los abogados que hacen firmar eso tampoco tienen. ¿Por qué? Porque las maestrías en propiedad intelectual son muy recientes. Hay dos en Latinoamérica. Una es la de Flaxo, en la que laburamos nosotros. Pero a ver, les cuento una intimidad. En la editorial de acá, de la Universidad de Quilmes, en este libro que mencionan, y en otros también, están ahora aprendiendo algunas de estas cuestiones relativas a cómo se firman estos temas. Lo mismo en términos virtuales, y ni que hablar en la UBA y otros lugares. No tenemos el know-how de ninguno de los dos lados respecto de cómo se regula. Entonces, acá hay un problema importante en ese sentido, que tenemos que aprender a todos a manejar. ¿Cómo se regula la republicación de las clases? ¿Se paga el segundo año, el tercero, después hay que contratar otro? ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde está escrito? No hay en ningún lugar del mundo una legislación clara sobre esto. Lo que hay es debates, y cada universidad, en función del poder relativo que tiene la universidad, el docente y demás, inventa mecanismos ad hoc. Pero ¿no sería bueno que pongamos esto en común? ¿Cuánto les pagan a ustedes una clase? ¿Qué relación tienen las clases? Bueno, este comentario que estaba dando vueltas también, con las horas, la CONEAU. ¿No debería regular estas cosas también? ¿No debería haber alguna clase? Pero que no sean en función de horas, porque las horas no sirven más como elemento... El tiempo está allí. El tiempo... Este tiempo... Pero igual se complejiza lo que se daba en lo presencial. O sea, a vos te llaman para dar una materia, armás tu programa, te vas y otro da tu programa. No es lo mismo, tiene que darlo, tiene... Pero se complejiza, pero el desarrollo... Y además tenés diferentes modelos. De modelos donde el material didáctico es alguien que se lo pagan, que lo hace y se lo pagan para que se repita. Exacto. Después tenés el profesor tutor, que a veces en algún lado es solo tutor, pero a veces hace clases también. Ahí tenés otro problema, digamos. Ese tipo que hace clases. ¿Qué sucede con ese tipo de cosas? Yo en una escuela con una materia de creación y el jefe de departamento me dijo, mirá, tengo esto de otra escuela, un taller parecido. Y era un taller que había dado yo 2 años antes. No, eso está... A todos nos pasa... A las tesistas de acá les piden que lo primero que hacen de bien defendiendo su tesis es que integran el repositorio institucional, cosa que está muy bien para después no pagarle un paper afuera. Ahora, si vos te pagaste 2 años de beca y vos con tu tesis de maestría querés publicar un libro, ¿qué haces? Lo publicás en Prometeo y después lo haces acá. Pero no seas con Prometeo que te dejen pasarlo gratuitamente. Hay poder guardar el derecho a no romperlo. Hay muchas cosas... Pero... Hay muchas cosas metidas... Y yo, en general, te digo, sobre todo cuando hay esas cosas que dicen, recomendado para publicar y nadie lo publica. Te recomienda que te publique. Hay muchas cosas en esto que mencionás que aparecen, o sea, todas tienen en común como algún reclamo o tensiones en el mundo universitario, pero me parece que cada una es distinta. Lo que pasa con las situaciones en las cuales uno arma un programa y otro lo da y qué sé yo, ¿tiene algún grado de injusticia? Sí, pero guarda, porque hay alguien que tiene que ir y dar la clase un par de horas cada día, ya tiene todo escrito y qué sé yo, ¿le es más fácil que armar el programa de cero? Sí, pero no es lo mismo de lo que estoy hablando yo. Yo me refiero a una cosa muy concreta, que es que hay un bien ahí y que el segundo, a ver, déjame ponerlo más concreto. A mí me gusta mucho las clases de Hegel de Doty. El tipo da hace
40 años las mismas clases sobre la filosofía del derecho de Hegel. Si al tipo, en el año 1, lo hubieran transformado en un curso virtual, desgrabado lo que hizo y pagado una vez, los otros 39 años, no hay más sueldo de Doti. Digamos, no hay más necesidad de tenerlo como un profesor. La lógica del profesor regular, que se yo, no es necesario para ese tipo de clases expositivas. ¿Sí? Hace falta otro que conteste, que haga chistes, demás, que ponga la página de azul y no sé, lo que sea, pero no es lo mismo, y me parece que hay una discontinuidad que hay que prestar atención. Después esto otro que vos mencionaste, cuento. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Explotación Cognitiva, un proyecto PIB muy grande que es exactamente sobre eso, de qué manera se produce la explotación de conocimientos producidos sin fines de lucro con fines de lucro. Y uno de los 4 campos que analizamos es el de los conocimientos científicos. Por ejemplo, hay un trabajo de la misma Universidad de Quilmes, pero respecto de patentes sobre de trabajos que se han desarrollado acá, un trabajo de Becerra, Kodner y Díaz. Pero digo, hay mucho pensado y escrito sobre esto que vos mencionás, que tiene algunas cosas en común, pero también algunas diferencias con lo otro. Señores, Mariano, Lucía, gracias.